Recibido de parte del presidente en este mismo lugar, huele a azufre todavía. Seguimos con más de Politeya, hoy con el economista Edward Jiménez tocando el tema de la economía política en nuestro país. Abordamos el punto antes de la pausa sobre el subdesarrollo y mezclábamos esto con las diferentes teorías que existían. El sistema capitalista y el sistema socialista son tendencias sumamente apartadas, equidistantes. A lo largo de la historia, ¿qué ha caracterizado, si lo podemos estructurar, ¿no?, de esa manera? ¿Qué ha caracterizado cada sociedad? ¿La economía capitalista ha sido subdesarrollada o desarrollada? No, mira. El mercantilismo surge como una respuesta al esclavismo. El socialismo surge como una respuesta a ese mercantilismo que es donde están las bases del sistema capitalista, porque era un sistema explotador, era un sistema donde los derechos del ser humano estaban por debajo de los intereses del dueño del capital. Eso, sin embargo, lo modifica la Tercera Internacional Socialista, porque hay una división, y en esa división de la Tercera Internacional Socialista, unos dicen, no podemos seguir por la vía de la revolución, cortando cabezas para lograr objetivos. Entonces logramos objetivos, pero nos quedamos sin cabeza de las personas. Eso no tiene ningún sentido. De allí surge la socialdemocracia. La socialdemocracia trata de combinar los distintos elementos y a los distintos actores. Yo le digo a mis alumnos, ¿cómo se llama esta materia? Economía política y social. Bueno, la economía política y social se llama también cómo matar al enemigo con sus propias armas. Y hay un momento en el cual comenzamos a hablar de las doctrinas políticas y reparto los temas. Tú vas a este grupo, lo sorteamos, tú vas a hablar del capitalismo, tú vas a hablar del socialismo, tú vas a hablar del socialismo del siglo XXI, tú vas a hablar del comunismo, del fascismo, y al final no es que el profesor Edward Jiménez le va a decir, y tenemos que evaluarlo a la luz de la experiencia venezolana. Cada quien va a sacar sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque hay unos que dicen que este gobierno es socialista, hay otros que dicen que es comunista, otros que dicen que es socialdemócrata, pero si no conocemos las características, ¿cómo lo calificamos? Existen factores que dicen que el socialismo antiguo y el socialismo del siglo XXI es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Si estamos tratando con Rosa de Luxemburgo, si estamos tratando con Marx, con Lenin, con Kautsky, estamos hablando de los mismos actores del socialismo del siglo XIX. Es decir que entonces el socialismo del siglo XXI es simplemente retórico, meramente retórico, para hacer que se crea en esa teoría. Exactamente. Pero es como tratando de remozar, porque Dietrich, o Dieterich como le dicen otros, no hizo sino hacer un refrescamiento de toda esa serie de ideas. Cuando tú hablas cuando el presidente habla, yo le digo a mis alumnos también, si yo llego aquí hablando de Cristo, ¿ustedes qué van a decir? Bueno, que es católico o de pronto cristiano. Pero si llego hablando de la Virgen María, usted es católico. Si llego hablando de Mahoma, es mahometano. Entonces, eso le va a dar el sentido a lo que yo soy. ¿Y qué es lo que el presidente no le ha mentido a nadie? Él ha sido claro y abierto. Es más, hay un artículo de la Constitución que dice que la República de Venezuela es una república social de derecho, pero no es socialista. Pero ahí trata de establecer un símil entre una cosa y la otra. Y de alguna manera nos ha venido preparando para algo. Y hace 2 años, abiertamente, en los titulares de la prensa, y no le pusimos cuidado. Venezuela cambiará su economía de capitalista a socialista. Y existe una división teóricamente, del capitalismo que se vivió en siglos anteriores y el capitalismo que se está viviendo en este momento. Sí, cómo no. Cuando vemos que ¿Cuáles son las principales diferencias entre uno y otro? Por ejemplo, a ningún obrero de la firma Volkswagen o de las Mercedes-Benz en Alemania le importa cuántos millones de euros ganan los dueños de la Volkswagen o de la Mercedes-Benz si ellos y su familia están en óptimas condiciones. Eso es lo que realmente le importa al ser humano, que tenga sus necesidades cubiertas. Entra la parte de la economía. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema distorsionado como el que ocurre en los países subdesarrollados? Los monopolios hacen presa del ciudadano.
Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Es que acaso los monopolios, no hay un monopolio de Estado? Pero ¿por qué se da el monopolio en una sociedad que debería ser plural? Porque no hay producción. Si hubiese suficiente producción, el mercado sería el que marcaría las pautas, lo que llamamos la economía de mercado. La libre empresa. Oferta y demanda. Entonces, en la oferta y la demanda, si todos los que estamos aquí somos productores, no podemos especular. Fijamos el precio, pero el precio lo fijamos de acuerdo a lo que decide el mercado, porque los 10 que estamos acá tenemos el mismo producto, con las mismas características, y miles de ciudadanos decidiendo cuál de los 10 productos es el mejor. Pero si tú y yo somos los únicos que tenemos ese producto, nos ponemos de acuerdo, cartelizamos los precios y castigamos al consumidor. Intentemos definir cuál es la vía idónea para llegar hasta el punto de desarrollo. ¿Qué elementos o qué debería jugar en un capitalismo para que el capitalismo lleve al desarrollo? ¿Y qué elementos debería llevar el socialismo para que nos lleve el socialismo al desarrollo? Cualquiera de las economías, cualquiera de las dos, lo que tiene que tener son políticas claras, no contradictorias. Entonces, las políticas, que es de lo que se ocupa la economía política, entonces pueden ser fiscales, monetarias, cambiarias y comerciales. Tienen que ser políticas congruentes, que una no cabalgue la otra. Y entonces de pronto vemos cómo una política es contradictoria con la otra, cómo el control de precios castiga, tratando de buscar menor inflación, lo que consigue es mayor inflación. Tú me comentabas hace algún rato que va a haber más dinero en el bolsillo del venezolano, pero este mayor dinero en el bolsillo del venezolano va a traer con toda seguridad mayor inflación. Tenemos la inflación más alta del continente. Nosotros hemos llegado lamentablemente al final de este interesantísimo tema. Tan rápido. Así se hace el tiempo cuando las cosas son interesantes. Pero pues le invito a que haga sus conclusiones finales al televidente que le escucha. Bueno, gracias por esta invitación. Somos un país que anda buscando salidas. En esa salida, la participación del ciudadano, la importancia de la economía política. ¿Por qué el ciudadano tiene que estar enterado de economía? Porque tiene que tomar decisiones económicas. Las decisiones económicas no solamente que compra, sino qué gobierno elige. Porque cuando él elige un gobierno, está evaluando políticas macroeconómicas, el empleo, la inflación, las tasas de interés, todo eso tiene que ver con economía y perfectamente eso nos diferencia a nosotros de los países desarrollados. En los países desarrollados el ciudadano común está enterado de la economía y él toma decisiones ajustadas a lo que tiene por delante. Muchas gracias, profesor Jiménez, por estar con nosotros y ustedes, amigos, por su amable atención. Les recordamos que estamos aquí en Politeya y los esperamos para una próxima oportunidad. Están llamando, a cada rato llaman. Tranquilidad, le pido a la población hondureña. Basta ya de la ilusión. And always will be the United States of America. Recibido de parte del presidente en este mismo lugar, huele a azufre todavía. Universidad Fermín Toro. Una mirada distinta.